Continuamos con la doctrina de la imposición de manos, una reactivación espiritual basada en Hebreos 6, 1 y 2. En esta ocasión estaremos viendo este versículo de Lucas 3:22 con el título La activación después del bautismo. El versículo dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vamos al estudio del versículo y dice que descendió el Espíritu, el Espíritu Santo sobre él. Este versículo habla acerca del bautismo que tuvo nuestro Señor Jesucristo, pero hay varios elementos importantes que debemos de interpretar para entender el proceso de restauración que el Señor hace en nuestras vidas. Estos datos pues son datos históricos, pero lo que opera a través de estos datos históricos es un mensaje que el Señor nos da y cómo el Señor trabaja en cada una de nuestras vidas. Y hemos argumentado que dentro del proceso de restauración, desde el punto de vista de las doctrinas fundamentales, donde en una primera instancia nosotros tuvimos que reconocernos como pecadores, luego para proceder a un arrepentimiento. Eh, Luego una fe, una confianza en el Señor para que Él comenzara a través de el bautismo, o sea, una limpieza. El bautismo trae una limpieza, una purificación a nuestras vidas para que el Señor pueda depositar dentro de nosotros los recursos espirituales. Por eso, en una forma, digamos así, profética, simbólica, nuestro Señor Jesucristo cuando descendió a las aguas y luego ascendió, dice que el Espíritu Santo vino sobre él en forma corporal, o sea, en una forma física, en una forma visible. Hubo una paloma que reposó sobre nuestro Señor Jesucristo, pero eso era un acto, digamos, físico, pero en el trasfondo espiritual era el Espíritu Santo que estaba reposando una forma poderosa en nuestro Señor Jesucristo. Y juntamente con el Espíritu Santo operó algo que necesitamos todos los días en nuestra vida, que es la voz de Dios. Y yo quiero usar este versículo para traer una enseñanza a nuestras vidas, de que cuando nosotros estamos dentro del proceso de restauración del Señor, va a venir el Espíritu Santo. Ya mencioné todo el proceso de las doctrinas anteriores y todos los que hemos procedido a una limpieza, digamos, de nuestro corazón. Pues hay una advertencia en el contexto de este versículo de Lucas 3:22, porque necesitamos el Espíritu de Dios y necesitamos la voz y toda la mano de Dios para poder avanzar dentro de esa salvación, esa restauración que el Señor hace en nuestras vidas. Y veamos este contexto, miren, en Lucas 4, del 1 al 4, eh, este evento, o este versículo, estos versículos, están posteriormente al bautismo de nuestro Señor y a lo que sucedió en el bautismo, o sea, el reposo del Espíritu Santo y de la voz en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo como ser humano, dice este trazo bíblico, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Miren, esto es una realidad de nuestra vida. Aun cuando el Espíritu de Dios opere en nosotros, y precisamente el Espíritu de Dios opera en nosotros, la voz de Dios opera en nosotros, o debe operar en nosotros con un propósito, soportar las tentaciones. Antes de nuestro Señor Jesucristo no teníamos la capacidad de soportar las tentaciones por la inclinación de la carne, por el dominio de la carne en nuestras vidas. Pero ahora necesitamos el Espíritu Santo para poder vencer las tentaciones y la voz de Dios que nos va a dirigir. O sea, el Espíritu Santo, Dios dirigiéndonos a través de su voz
para que nosotros podamos caminar rectamente. Dice, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Bien, nuestra fe, cuando el Espíritu Santo se activa en nosotros, cuando la voz de Dios se activa en nosotros, el Señor nos va a someter a una prueba. Y en esa prueba va a participar el diablo. El diablo tiene una función en nuestras vidas de tentarnos, de tratar de sacarnos del camino. Pero nosotros tenemos el recurso del Espíritu Santo, de la voz, de la palabra de Dios, para poder discernir la mentira, los ataques del diablo, las tentaciones y poder vencer. ¿Por medio de qué? Por medio del poder de Dios, por medio del poder del Espíritu Santo, por medio de usar correctamente la palabra de Dios en nuestras vidas para poder contrarrestar toda esa contravoz y todas esas otras voces que vienen por el mundo y todas las cosas que están a nuestro alrededor y que tratan siempre de desviarnos. Hechos 9, del 15 al 17, cuando el apóstol Pablo era Saulo, antes de que se le revelara su nombre verdadero Pablo. Bueno, hubo un profeta, Ananías, a cual el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es hablando de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Luego dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Miren, el apóstol Pablo tenía un propósito, una misión, un proyecto que se tenía que cumplir en la vida de Pablo, pero Pablo en sus propias fuerzas no podía cumplir ese propósito. O esos padecimientos que iba a tener el apóstol Pablo no lo iba a lograr si el Espíritu Santo no reposaba sobre él. Y es a través de la imposición de manos de este profeta Ananías que recibió el Espíritu Santo para que pudiera también abrir su oído, abrir su vista y que a través de la voz de Dios pudiera hacer y concretar el proyecto que tenía el apóstol Pablo. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Fíjense, el profeta Ananías impone las manos y activa el Espíritu Santo, imparte el Espíritu Santo, se abren los ojos del apóstol Pablo porque él tenía un proyecto, porque él tenía un plan que cumplir, una misión, una tarea que fue enviado a la tierra para que se cumpliera esa tarea. Pero en el cumplimiento de esa tarea, él iba a padecer. Y así todos nosotros podemos, mientras estamos haciendo la obra de Dios, vamos a tener padecimientos, vamos a tener ataques, vamos a tener aflicciones, vamos a tener, va a haber maquinaciones en contra de nuestra vida por parte del diablo. Pero todo eso es necesario porque es a través del Espíritu Santo y es necesario que nuestra fe sea probada para crecer espiritualmente, para vencer y en esa victoria recibir el reino de Dios. Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El Señor quiere que nuestra fe y nuestra vida sea encontrada digna de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo para heredar el reino del Señor en nuestras vidas. Amén.